Amén, gloria al Señor. Bueno, bendecimos el nombre de nuestro Dios primeramente y saludamos también a todos los hermanos, amigos que nos ven a través de la página de Facebook y del canal de YouTube y de las diferentes plataformas. Que el Señor les bendiga, pero en abundancia. Aquí desde la Iglesia Cristiana de La Vega, Iglesia del Movimiento Misionero Mundial, extendemos un saludo muy especial y también una invitación a todos los que viven por aquí en la región del Gualibac, en el Alto del Vino, aquí en La Vega, allí en las veredas, agricultores, a todos los que trabajan en el comercio, en el servicio público. Deseamos muchas bendiciones para ellos. Y también estamos extendiendo esta invitación para que nos acompañen a nuestras reuniones los martes y jueves a partir de las 6:30. Si no puede entre semana, y todos los domingos a partir de las 9:30, cultos de la escuela dominical. Venga con toda su familia. Este es un lugar fácil de ubicar, difícil de olvidar. Estamos ubicados aquí sobre la autopista Medellín-Bogotá. Los que viven acá en el pueblo, antiguo supermercado La Gran Avenida. Los que vienen de afuera, estamos media cuadra abajo de la estación de gasolina Terpel. Les invitamos para que nos acompañen. Estamos tocando un tema acerca del reino del sur, en el caso de los reyes que quedaron allí por la vía del sur, cuando hubo aquella división allí del reino de Israel. Se divide cuando termina Salomón su reinado, entonces hubo una división allí. Por la parte del reino del sur hubieron 20 reyes, entre los cuales la mayor parte fueron malos, pero se conservó la dinastía mesiánica que era a través de David. Trató de usurparla una reina que se infiltró del reino del norte, hija de Acaz de Jezabel, que se llamó Atalía, amén. Esta reina estuvo durante unos 6, 7 años más o menos allí en el reino del sur y hizo cosas muy malas, Todo tenía un comienzo y el comienzo era que su suegro o el papá de su esposo, que se llamó Jorán, hizo un compromiso, tuvo unas relaciones familiares, tuvo parentesco con el rey Acab. Me estoy refiriendo al rey Josafat. El rey Josafat, que fue un hombre muy íntegro, un hombre que propuso en su corazón buscar a Dios. Como cualquiera de nosotros en esta noche, estamos aquí buscando a Dios. Amén. ¿Cuántos han venido a buscar a Dios? A Dios hay que buscarle mientras puede ser hallado, porque llegarán tiempos difíciles, tiempos donde la gente querrá buscar de Dios y ya será muy difícil. Por eso en esta noche vamos a leer allí en el capítulo 27, segundo libro de las Crónicas, porque así se dice, no se dice segunda de las Crónicas, no, segundo libro de las Crónicas, en el capítulo 27. Vamos a mirar allí algunos versículos, del versículo 1 en adelante, y leemos para la honra y la gloria del Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Ya están todos allí los hermanos? Segundo libro de las Crónicas, capítulo 27, 1 hasta el 5. Dice: de 25 años era Jotán. Amén. Bendito sea el Señor. No, vamos a leer, ¿sí? 26. Discúlpeme, hermano. Es segundo libro de las Crónicas, capítulo 26. No nos adelantemos porque Jotán sí vamos a hablar, pero comencemos por Uzías. Quiero hablar del rey Uzías. Entonces todo el pueblo de Judá tomó a Uzías, el cual tenía 16 años de edad, y lo pusieron por rey en lugar de Amasías su padre. Uzías edificó a Eloc y restituyó a Judá después que el rey Amasías durmió con sus padres. De 16 años era Uzías cuando comenzó a reinar, y 52 años reinó en Jerusalén.
El nombre de su madre fue Jecolías de Jerusalén, e hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho Amasías su padre, y persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías, entendido en visiones de Dios, y en estos días en que buscó a Jehová, él le prosperó. Qué bueno es buscar a Dios. ¿Cuántos quieren ser prósperos, hermanos? Cuando buscamos a Dios, hermanos, le aseguro que vendrá la prosperidad. Y estamos buscando no solamente una prosperidad económica, de recursos, amén. No solamente eso es lo que vale delante de Dios. La prosperidad más grande es ser rico espiritualmente, tener la presencia de Dios, tener la unción del Espíritu Santo. Cuando tenemos la presencia de Dios, la unción del Espíritu Santo, entonces hay esa motivación de adorar, de glorificar a Dios, de buscar a Dios, de leer su palabra, de persistir, de buscar a Dios en medio de pruebas, luchas, dificultades. Y de paso Dios nos bendice. La bendición del Señor es la que enriquece y no añade tristeza alguna. Amado Padre que estás en los cielos, te doy muchas gracias por habernos dado este privilegio de leer tu palabra en esta noche. Pido, Padre Santo, tu bendición para esta iglesia y para todos los hermanos y amigos que nos ven a través de estos medios, a través de esta plataforma de Facebook, a través de este canal de YouTube y de las distintas plataformas. Que Dios les bendiga, Dios nos bendiga. Tomen asiento, amados hermanos, en esta noche, y vamos a mirar un tema muy importante, hermanos. El tema para esta noche está ahí en el versículo 5. El rey que persistió en buscar a Dios. El rey que persistió en buscar a Dios. Hemos hablado ya de algunos temas muy importantes, y el tema general es ¿cómo voy a terminar? ¿De acuerdo? ¿Cómo vamos a terminar? Pregúntese usted mismo, si usted ya es cristiano, ya ha nacido de nuevo, está congregándose en una iglesia, ¿cuál será su fin? ¿Cómo vamos a terminar? Porque hay muchas personas que comienzan bien, comienzan con ese primer amor, con ese fuego, no se quieren perder culto, quieren conocer más de Dios, quieren estudiar la Biblia, quieren prepararse para el discipulado, hacerse bautizar y perseverar, y hasta anhelan un ministerio. Pero con el paso del tiempo, cuando ya vienen las luchas, las pruebas, las dificultades, porque las pruebas no solamente es cuando uno está, le hacen falta recursos o está económicamente mal. Las pruebas es cuando quizás está en la cima. Muchos de los reyes que fracasaron en la vida no fue por pobreza, no fue por necesidad económica, sino porque ya estaban en la cima y no sabían qué hacer con todo lo que tenían. En el caso de Salomón, Salomón fue un hombre muy próspero, fue el hombre más sabio del planeta Tierra. En aquel entonces la gente venía de muy lejos para escuchar, solamente para escuchar lo que Salomón decía, y quedaban impresionados y decían, no, esto es mayor de lo que habíamos escuchado. Y algunos casos miramos de Salomón, pero cuando ya pasó el tiempo, ya iba avanzado de edad, dice que las mujeres extraviaron su corazón, se dañó y comenzó a ofrecer culto y a hacer ídolos, imágenes a dioses paganos, dioses que eran abominables delante de Dios. Por eso vino la ira de Dios a través de un profeta. Dios lo amonesta y allí toma la decisión el Señor que se dividiría el reino de Israel. ¿Por qué causa, hermanos? Por la causa de un hombre que estuvo en la cima, pero se descuidó en un momento. Amén. Entonces, por eso encontramos reyes que comenzaron bien y terminaron mal. También encontramos dentro de la Biblia de reyes que comenzaron mal
y terminaron muy mal, y así sucesivamente. Hoy en día podemos mirar en el pueblo cristiano, en el pueblo de Dios, personas que comienzan bien y terminan mal, pero también vemos personas que comenzaron mal, o sea, no comenzaron bien como debería de ser, hermanos, en la vida cristiana. Esto de la vida cristiana es para cada día mejorar, prepararnos, ser eficaces en todo lo que emprendamos. La vida cristiana, hermano, algunos su cambio es repentino, es instantáneo. En el caso mío, después de ser drogadicto, borracho, el vicio del tabaco que no podía dejarlo, pero cuando llegué a la vida cristiana, hermanos, comencé inmediatamente a dejar todo eso que sabía que no me convenía tenerlo. Pero hay personas, hermanos, que pueden convertirse y pasa un año, pasan 2 años, 5 años y aún todavía siguen atados al vicio del licor, al vicio del tabaco y así sucesivamente. Y hay otros, hermanos, que nunca se han convertido y que aún son predicadores, enseñan la palabra y tienen multitudes y no se han despojado, hermanos, ni de la idolatría, ni del vicio. Son igual, son mundanos igual que un mundano inconverso. A esos predicadores pues no han nacido de nuevo, tienen que nacer de nuevo, tienen que convertirse, porque si no viene Cristo, hermano, y se quedan para rendirle culto con todas sus riquezas al anticristo. Entonces, por eso este es el tiempo de buscar de Dios. Allí encontramos, hermano, que cuando el reino se divide en el año 930 o 31 más o menos antes de Cristo, 930 años antes de Cristo. Allí el reino de Israel, el reino del norte, 10 tribus y el rey que comenzó allí, que hizo pecado, que hizo pecar a Israel y que fue un hombre muy malo, hermanos, que comenzó a extinguir a los levitas, que era el pueblo que Dios había establecido para que ofrecieran culto a Dios, y comenzó a colocar sus propios sacerdotes, sus propios ídolos en los lugares altos. Este rey se llamó Jeroboam. Jeroboam, el que hizo pecar a Israel. Pero por el sur siguió la dinastía, digámoslo así, del rey Salomón, su hijo que se llamó Roboam. Amén. Su hijo que se llamó Roboam. Entonces, por el reino del norte hubieron 19 reyes en distintas dinastías, 9 dinastías exactamente. En el reino del sur, Judá, hubieron 20 reyes. Amén. Ya ustedes lo habían dicho. Este reino comenzó a partir del 930 antes de Cristo hasta su caída de Jerusalén. Ellos fueron invadidos por los babilonios en el año 586 antes de Cristo. Reyes que marcaron la diferencia, reyes que hicieron cosas buenas, reyes que hicieron cosas malas. El primer rey de Judá se llamó Roboam. Amén. ¿Bueno o malo? Roboam. Malo, ¿cierto? Malo. El segundo lo sucedió su hijo, Abián o Abías. Luego vino Asa, luego vino Josafá, luego vino Jorán, Ocasías, que ya hablamos de esto. Amén. La reina mala, la esposa de Jorán, que usurpó el reino durante unos 6-7 años, que se llamó Atalía, en el año 841 al 835 antes de Cristo. Después de Atalías vino Joás, amén, después Amasías y luego Urías, por el cual hoy vamos a hablar, amén, Usías, amén, no Urías sino Usías. Entonces, a ver, un examen. Roboam, ¿bueno o malo? Usted me va diciendo. Roboam, malo, amén. Abián o Abías, malo, amén. Asa, bueno. Asa comenzó bien y terminó bien. Fue un hombre como cualquiera de nosotros. Tuvo fallas, ¿verdad? Tuvo fallas, pero más fue lo bueno que hizo. Pero este hombre comenzó bien y terminó bien. Luego su sucesor fue
Josafat. Josafat, ¿bueno o malo? Pero hizo parentesco con Acab, rey de Israel. Fue amonestado por el profeta Jehú, porque fue un humano igual a nosotros. Todos nosotros quizás, hermanos, no todas las veces hacemos lo bueno. Llegan momentos, hermanos, difíciles para nuestras vidas, donde hasta dudamos, tenemos malos deseos, malos pensamientos, ¿cierto? Fracasamos en algunas partes. Y así pasó, por ejemplo, con este rey Josafat. Una de las fallas fue que hizo parentesco con Acá, el rey de Israel. ¿Cuál fue el parentesco de Josafat e Israel? Que su hijo Jorán se casó con la hija de Acá, que se llamaba Atalía. Amén. Y entonces esa fue una como de las fallas, hermano. Por eso vino lo que vino en el reino del sur, que fue en el caso de Jorán. Entonces, en el caso de Jorán o Joarán, ese fue un rey que malo, ¿cierto? Malo porque claro, la esposa, hermano, lo incitaba a hacer cosas malas, a sacrificar a los ídolos. La esposa lo incitaba a hacer cosas malas, terribles, hermano, y por eso este hombre, su reinado fue malo. Luego vino, hermanos, su hijo, el hijo de Jorán, ¿cómo se llamaba? Ocosías. Ocosías, ¿bueno o malo? Malo también, ¿cierto? Notemos, hermano, que la mayor parte de los reyes que hemos mencionado acá han sido malos. Tremendo, ¿no, hermanos? Usted mira que en una familia la mayor parte son malos. ¿O usted qué dice? Eche cabeza a ver. Diga a ver, ¿cuánto? Comience usted a mirar, a ver, la familia Espitia, venga a ver cuánto. Tengo 8 tíos. A duras penas mi padre es cristiano. Y de ahí para allá, hermano, malos, borrachos. Y no se arrepienten. Sus hijos, malos. Por ahí uno que otro, por ahí van a la iglesia, pero de 5 medio. Y así sucesivamente. Mire, examine. Así fueron los reyes de Israel, la mayor parte fueron malas. Usted mire por la familia, es que estamos mirando una familia en aquel entonces, estamos hablando prácticamente de una familia. David, Roboán, amén, David, Salomón, Roboán, Abías, Asa, Josafat, eso es una familia, amén. Josafat, Jorán, Ocasías, Atalía no la pongan ahí porque eso no tiene nada que ver ahí, amén. Pero fue una terrible, hermano, quiso usurpar el reino y lo logró por 6 años, 7 años. Allí tuvieron que esconder a un niño que se llamó Joás. ¿Joás fue bueno o malo? Bueno o malo, al fin que. Amén. Joás, ¿cuál sería la falla de Joás? Ya lo miramos, ¿cierto? Joás, miren que Joás fue un niño, eso está en el capítulo, ¿qué es? ¿En qué capítulo está el de Joás? Bendito sea nuestro Dios. Está en el capítulo 24, no, 24, porque hasta no alcanzamos a llegar, amén. Joás fue ayudado poderosamente, hermanos, por un sacerdote que se llamaba Joiada, amén, Joiada. Este sacerdote fue un abuelo muy tremendo, hermano. Lo escondieron con su esposa durante 6 años. ¿Y sabe dónde lo escondieron durante 6 años mientras reinaba Atalía? En el templo. En el templo, ustedes, yo pensé que había leído, pero en el templo, hermanos, durante 6 años. ¿Por qué lo escondieron en el templo? ¿Por qué? Porque allá no lo iban a buscar. Atalía tenía sus dioses paganos y tenían sus propios lugares donde ofrecer culto a los dioses, a los ídolos, y entonces ella nunca iba al templo. Era el lugar donde menos iba esta mujer y menos lo iban a encontrar. Pero él estaba en el templo allí con el sacerdote, que se me olvida el nombre, me toca mirarlo acá, Joiada,
Amén. Joiada. Y él lo crió, hermanos, a los 7 años de edad, lo presentó ante los demás sacerdotes, jueces, y lo coronaron rey. Y cuando la reina impía se dio cuenta, dijo: traición, traición, y fue a recuperar el reino y ya no la dejaron pasar. Dijo: no la dejen pasar, y el que esté con esta mujer, mátenlo de una vez. ¿Quién iba a decir ahí en ese momento: yo estoy con Atalía? Lo iban a matar. La mataron fuera del templo y allí terminó su historia. Entonces, por eso Joás fue un sacerdote bueno o malo. Bueno, perdón, un rey bueno. Joás fue un rey bueno. Joás era hijo de ¿quién? Joás era hijo de Ocosías. Amén. Fue un rey bueno, pero hizo muchas cosas buenas allí en Judá. Pero con el transcurrir del tiempo, hermanos, muere Joiada. Muere el sacerdote Joiada. Amén. Muere este sacerdote, y cuando muere este sacerdote, entonces él se dejó inclinar su corazón a hacer las cosas malas. Luego se levantó el hijo de este sacerdote Joiada, que se llamó Zacarías. Y Zacarías le dijo por allí, miremos algunos versículos como para, ¿amén? En el capítulo 24, versículo 20. Dice: entonces el Espíritu de Dios vino sobre Zacarías, hijo de el sacerdote Joiada. Zacarías era hijo del sacerdote Joiada. Amén. Y puesto en pie, donde estaba más alto que el pueblo, le dijo: así ha dicho Dios, ¿por qué quebrantaste los mandamientos de Jehová? No os vendrá bien por ello, porque por haber dejado a Jehová, y él también los abandonará. Entonces ya Joás se había olvidado de Dios, había dejado a Dios, y como había dejado a Dios, entonces se levanta el sacerdote Zacarías y le dice: por cuanto dejaste a Dios, Dios también te dejará. Mire, toda persona que deja a Dios, Dios también lo dejará. Por eso que una persona muera alejado de Dios, pues es difícil que se salve, porque si no, todos nosotros haríamos lo mismo. Todos nos olvidaríamos de Dios. Pero usted encuentra gente que aún dice: no, es que yo creo en Dios, pero con sus hechos lo niegan. Así vemos muchas personas, así vemos el mundo hoy en día. El mundo dice creer en Dios, pero andan en su pecado, en su avaricia, en sus deleites, y dicen creer en Dios, pero lo niegan con sus hechos. Y este hombre se enfureció, hermanos. Amén. ¿Qué pasó entonces? Dijo: pero ellos hicieron conspiración contra él, y por mandato del rey de Joás, amén, por mandato de Joás el rey, lo apedrearon hasta matarlo en el patio de la casa de ¿quién? Y ahora la pregunta: Zacarías, ¿era malo o era bueno? Era bueno. Era el hijo del sacerdote que murió de 130 y algo de años, porque fue bueno, un hombre que levantó a ese niño. Ese niño fue rey gracias al sacerdote Joiada. Amén. Porque si no, imagínese un niño de 6 años, ¿cómo iba a reinar? Cualquiera lo convencía para que fuera malo, pero él fue bueno hasta cuando este sacerdote existió con él y lo guió con directrices de mano, y el pueblo fue prosperado. Pero muerto el papá, entonces comienza a hacer lo malo este sacerdote, y se levanta el hijo del sacerdote bueno, que fue, ¿cómo se llama? Zacarías, amén, y lo amonesta. Por amonestarlo, hermanos, el rey lo mandó a apedrear. Digo: no me fastidie. ¿Qué dijo Zacarías allí en el versículo 22? Así el rey Joás no se acordó de la misericordia que Joiada, padre de Zacarías, había hecho con él. Antes mató a su hijo, quien dijo al morir: Jehová lo vea y lo demande.
Entonces por eso terminó mal este rey. Aunque hizo cosas muy buenas, hermanos, pero terminó mal. La Biblia dice en Ezequiel, hermanos, que así la persona haya sido justo toda la vida, haya hecho cosas buenas durante toda la vida, pero si ya en el último momento se apartare, no se le contará nada de lo que hizo bueno. Pero si la persona fue mala toda la vida, fue injusto, y en el último momento se aparta de sus injusticias y se vuelve a Dios, eso es lo que cuenta. Tremendo, ¿cierto, hermano? Nadie puede decir es que yo voy a almacenar hartas cosas buenas para cuando ya muera, cuando ya me vaya a morir, pues me descarrío y pues eso cuenta lo que hice bueno. No contará. Todo lo que el hombre haga en bienestar de la sociedad, todo lo que el hombre haga bueno, con integridad, rectamente, pero si en el último momento se aparta, ya no se contará delante de Dios. Y todo lo que el hombre haga mientras es inconverso, mientras es malo, es mentiroso, es adúltero, puede incluso ser moralmente un pecador en adulterio, fornicación, homosexual, lesbiana. Pero si en el último momento se arrepiente esa persona, el Señor le perdona todos sus pecados y nunca más se acordará de sus pecados. Ese es el Dios bueno, grande y maravilloso que usted y yo tenemos. Bendito sea nuestro Dios. Después de este rey Joás, hermano, pues viene Atalía y luego viene, ¿cuál otro? Amasías, amén. Y ahí sí, Amasías. Joás, por ejemplo, bueno, Joás, ya hablamos, este jovencito la embarró. Una de las fallas que yo noto, miremos algunos versículos. Allí en el capítulo 25 versículo 1, dice, ¿están ahí? De 25 años era Amasías cuando comenzó a reinar y 29 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Joadán de Jerusalén. Entonces, notemos que este hombre, Amasías, aparentemente comenzó a hacer las cosas bien, pero allí tiene que ver mucho ¿quién? La mamá de los próximos hijos. Notemos aquí en el capítulo 26, en el versículo 3. De 16 años era Usías cuando comenzó a reinar y 52 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Jecodías de Jerusalén, e hizo lo recto ante los ojos de Jehová. Entonces siempre usted va a notar, hermanos, que ahí tiene algo que ver la mamá. Amén. ¿Por qué? ¿Por qué la mamá? Porque el papá sale a trabajar, ¿cierto? Sale a sus labores. El papá sale a la guerra, sale a las batallas, a conquistar, tiene reuniones con otros reyes, tiene reuniones con príncipes, con demás está haciendo convenios, pactos, y la mamá era la responsable de educar a esos hijos, de enseñarle valores y principios. Claro, no quiere decir con esto que solamente la mamá, no, el papá también tenía que ver con eso, ¿cierto? Pero la mayor parte, por eso siempre usted encontrará el nombre de la mamá. Tiene que ver mucho la mamá en la crianza de los hijos. Bendito sea nuestro Dios. Por eso felicito a esas mujeres, esas mamás que tienen a sus hijos perseverando en los caminos de Dios, que están ahí, hermanos, a pesar de las dificultades, de las luchas, pero están ahí porque hay una buena mujer que está allí para animarles, ¿de acuerdo? Bendito sea el Señor. Entonces ya llegamos aquí al rey, en el capítulo 26, en los versículos que ya leímos, y encontramos en el versículo 5, dice que este rey, que se llamó Usías, persistió en buscar a Dios. Amén. ¿Qué hizo este hombre? Persistió en buscar a Dios. El significado de Usías es ¿cuál? Dios es mi fuerza. Amén. El significado de este nombre, Usías, usted lo encuentra ahí, ahora ya, ahí hay una aplicación, ahí la inteligencia virtual, ahí en su WhatsApp,
Usted ahí encuentra cuántos reyes solamente, cuántos reyes existieron en Israel y ahí le manda la chorrera, ¿sí o no? ¿Cuántos reyes en Israel fueron buenos y cuántos fueron malos? Ahí le manda la chorrera. Todos tienen esa aplicación. El que no tenga WhatsApp, entonces no la tiene. La inteligencia virtual. Ahí usted pregunta, ¿cómo? Ahí usted pregunta incluso el significado de Usías. Y ahí le va a decir, Dios es mi fuerza o Dios es poder. Ahí le sale todo. Todo ya está al alcance de la mano. Por eso hay personas que dicen, uy, pero es que es tan difícil, el pastor dejó una tarea. No, ahí está, esa aplicación la pusieron hace como 8, 15 días, ¿cierto, hermanos? Donde usted ahí descubre todo lo que usted quiera, hermano. Todo, amén. Bendito sea el Señor. Hoy el tema, dijimos que era el rey que persistió en buscar a Dios. Amén. Urías y persistió en buscar a Dios. Mire todo lo que, las hazañas buenas que hizo este hombre. Dice en el versículo 6, la primera parte, y salió y peleó contra los filisteos y rompió el muro de Gag y el muro de Jabnía. Amén. Y el de Asdod, y edificó la ciudad de Asdod y en la tierra de los filisteos. Y dice el versículo 7, Dios le dio ayuda contra los filisteos y contra los árabes que habitaban en Gurbal y contra los amonitas. Y le dieron los amonitas presentes a Urías y se divulgó su fama y fue fuerte por Egipto y por todas las naciones de aquel entonces. Dice que este hombre Usías fue poderoso. Ahí lo termina diciendo el versículo 8. Versículo 9 dice, y edificó también Usías, es que lo confundo, Usías torres en Jerusalén. El versículo 10, asimismo edificó torres en el desierto y abrió muchas cisternas porque tuvo mucho qué, mucho ganado. Así en la Cefela como en las vegas y viñas y labranzas, así en los montes como en los llanos fértiles, porque era amigo de la agricultura. Este hombre era agricultor, le gustaba la agricultura. ¿Cuánto le gusta la agricultura? Amén. A mí también, a mí me gusta la yuca, la papa. Amén. El papa, la guatila, con un pedazo de carne, ¿sí o no, hermanito Alonso? Rico, ¿sí o no? No, pero este hombre fue amigo de la agricultura, fue porque apoyó mucho la agricultura, el campo. Y entonces el campo en el caso de la agricultura y en el caso de la ganadería. Y por eso fue un hombre poderoso, un hombre rico. ¿Qué hizo también este hombre? Versículo 15. E hizo en Jerusalén máquinas inventadas por ingenieros. Ya habían ingenieros en aquel entonces para que estuviesen en las torres y en los baluartes para arrojar saetas grandes y piedras, y su fama se extendió lejos, porque fue ayudado maravillosamente hasta hacerse poderoso. O sea, esas máquinas que inventó, ¿cómo serían? ¿Cómo se las imagina usted en ese entonces? Para lanzar saetas. Como una cauchera, ¿amén? Como una cauchera. Entonces la máquina era lógico, grande. Ponían una máquina, una torre allí como un cañón, y luego ponían como un resorte, y entre varias personas, varios hombres fuertes, llegaban y le ponían la carga ahí al frente y la disparaban. ¿Cómo se llama eso? Sí, como una flecha, ¿cierto? Como una cauchera, a ver, o una flecha pero grandísima. Una flecha donde todos hacían fuerza, la jalaban y cuando la soltaban, eso salía. Y entonces en ese cohete, hoy en día lo llaman cohete, en ese cohete iba fuego. Y cuando caía ya por encima de los vallados, o ¿cómo se llama?, de las fortalezas de las ciudades donde ellos iban a invadir, entonces eso caía ya prendido, y aparte de eso se estallaba, y al estallarse de una vez se encendía, hermano, lo que cayera. Destruían lo que cayera. Entonces por eso él se hizo fuerte, porque hizo esas máquinas, ¿sí? Las máquinas que, ¿cómo se llama? Amén. Bueno, tú tienes tu nombre. Una comparación aquí, esto es lo que tiene que salir. Entonces ellos la disparaban así.
La disparaban y eso iba con mucho impulso y podía avanzar cantidad de metros. Son avances de la ciencia. Este hombre se destacó por eso. Un hombre muy inteligente, ¿verdad, hermanos? Inteligente, para una astucia tremenda. Versículo 16, mas cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina, porque se rebeló contra Jehová su Dios. Ahí sí ya perdió el año. Entonces, si ve, ahí vemos, comenzó bien, pero ya comenzó a terminar mal. O sea, comenzó bien, pero comienza la etapa de cuando comienza a hacer las cosas mal. Porque se rebeló contra Jehová su Dios, entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso. Lo que la hermana decía. Eso era la tarea. Usted, por ejemplo, ahí nomás, volvemos que usted, la falla de Usías, usted le coloca ahí de una le sale todo eso, hermano. O resumen de la vida de Usías. Y ahí le aparece todo, hermanos, en la famosa inteligencia, ¿cómo es? Artificial, ¿ven? Artificial. Pero ahí le aparece, usted colóquele ahí, ¿quién es el salvador del mundo según los cristianos? Y ahí ¿qué le va a aparecer? ¿Mahoma o quién? Cristo Jesús, el Hijo de Dios. ¿Quién era Jesús? ¿Quién era Dios? Todo le va a aparecer ahí, hermano. Lo tenemos todo al alcance de la mano. Claro, ni la inteligencia virtual ni los libros más famosos pueden cambiar lo que dice la palabra de Dios. Amén. Porque de hecho la palabra nos dice, hermanos, y el domingo estamos hablando de eso, que esto que se ve, el cielo y la tierra, la inteligencia virtual y todo lo que podamos ver, Facebook, WhatsApp, YouTube, todo lo que podamos ver, hermanos, para el avance de la tecnología, todo va a desaparecer y la palabra permanece para siempre. No podemos dejar la palabra de nuestro Dios. Amén. Este hombre se rebeló, dejó a Dios y comenzó a contender allí. Los sacerdotes, los hombres le dijeron: no te es conveniente ofrecer a usted el sacrificio. Pero él dijo: no, ya lo hice todo, ¿por qué no voy a hacer algo que es tan mínimo? Usted no encuentra gente que dice: uy, no, yo he hecho de todo, ¿por qué no ser pastor? Yo podría ir a predicar un tema mejor que el que está dando el pastor Jorge Espitia. Amén. Yo podría hacerlo mejor, yo podría hacer una ceremonia mejor, yo podría bautizar mejor, pero hágalo a ver qué le pasa. Dice que inmediatamente le saltó ¿qué? Lepra. ¿En dónde? En la frente. Y tuvieron que sacarlo y tuvo refugiado por allá durante ¿cuántos años? Como 2 años, ¿cierto? Hasta que lo mató la lepra. Y la lepra es sinónimo de pecado. Amén. El rey Usías, también conocido como Azarías en alguno, fue el rey de Judá que gobernó desde aproximadamente el año 767 hasta el 740 antes de Cristo. Durante su reinado realizó estas hazañas o estas cosas que hemos mirado. Amén. Conquistó. Las demás naciones le tenían miedo, le traían presente, le ayudaron, ayudó mucho a la agricultura, al campesino, tuvo ganaderías, hizo máquinas inventadas por ingenieros y todas estas cosas, ¿cierto? Hizo las reformas religiosas, victorias sobre los filisteos, conquistó los árabes, que era una nación fuerte en aquel entonces, fortificó a Jerusalén. ¿Qué más dijimos, hermanos? Lo de la agrícola, desarrolló la agricultura, amén. Reorganizó sus ejércitos para combatir a los enemigos y también tuvo avances con la tecnología. Sin embargo, a pesar de todos estos logros, hermanos, este hombre pues tuvo su falencia. Pero me llama mucho la atención porque debemos de recordar las cosas buenas, ¿cierto?, de las personas. Y es que fue un hombre que persistió ¿en qué? En buscar a Dios. Amén.
Ahora, ¿qué es persistir? ¿Qué es persistir en buscar a Dios? ¿Qué significa persistir? Persistir significa mantenerse, esfuerzo constante y continuo con una acción o actividad a pesar de las dificultades. Y uno encuentra en la Biblia, hermanos, personas que fueron persistentes, ¿verdad? Que le clamaron a Jesús. Por ejemplo, en el capítulo 18 nos habla de una viuda que fue a clamar a un juez injusto. Y fue tanto la persistencia que el juez a lo último dijo, le haré justicia. ¿Qué debemos de hacer nosotros? Ser persistentes, ¿verdad, hermanos? A pesar de los obstáculos, a pesar de las dificultades que se presenten, pero debemos de ingeniárnosla. Aunque Usías quizás miró obstáculos, miró que los ejércitos de los moabitas, de los filisteos, de los árabes eran difíciles de derrumbar los muros, de entrarles, de llegarles allá, invadirlos. Pero ¿qué hizo? Se inventó máquinas, ¿cierto? Para volar por encima de esos muros, para conquistarlos. No se quedó ahí. Usted encuentra en la Biblia 4 hombres que fueron persistentes, ¿cierto? Vieron la necesidad de un hombre pecador que estaba en una camilla, que estaba paralítico, y no, a pesar de que el obstáculo era grande, quizás le llevaron muchas veces a Jesús, pero no pudieron tener la oportunidad de hablar con Jesús. Pero un día dice la palabra que se oyó que Jesús estaba en casa, y ellos fueron a hablar con Jesús para que Jesús hiciera algo por este paralítico. Pero allí no lo atendieron porque dice que mientras Jesús estaba en casa había una multitud tan grande que la gente no cabía a la puerta. Pero ellos no se quedaron ahí, sino que fueron persistentes, ¿cierto? Porque esa es la palabra persistir. Amén. Que no vieron las dificultades, sino que dijeron, si no podemos por la puerta, vamos a hacerlo de la siguiente manera, y entraron por el techo. Y cuando la sorpresa fue que le trajeron a Jesús ahí, los demás haciendo colas, todos allá escuchando la palabra, no hacían nada, pero estos 4 hombres fueron tan persistentes que le trajeron al paralítico allí, para que Jesús perdonara sus pecados. Porque lo que Jesús hizo con este paralítico fue que perdonarle sus pecados. Fue tanta el esfuerzo, lo que hicieron, el daño en la casa y todo, para traerlo ahí, y Jesús lo mira y le dice, hijo, tus pecados te son perdonados. ¿Qué esperaban estos 4 de Jesús? Que lo sanara, que le dijera, hijo, levántate y anda, y sigue en tu pecado. ¿Cuántas personas hoy en día, hermanos, vienen, reciben sanidad, reciben un milagro y siguen en su pecado? Lo que Jesús quiere es perdonar pecados, que las personas se vuelvan a Dios. Dios quiere perdonar los pecados del ser humano, como lo ha hecho con usted y conmigo, ¿verdad, hermanos? Allí no faltarán los críticos. Ese ya, por más que vaya a culto, por más que vaya a misa, por más que rece, por más que ore, ¿qué le van a perdonar tantos pecados si ese es el desecho de la sociedad? Quizás eso dijeron de usted y de mí. Allí los críticos estaban, los fariseos, criticando a Jesús porque había dicho, tus pecados te son perdonados. Y Jesús le dijo, ¿qué es más fácil decirle al paralítico? ¿Tus pecados te son perdonados? O levántate y anda, toma tu lecho y anda. Y se levantó y se fue. Entonces eso es persistir, ¿de acuerdo, hermanos? Capacidad de seguir adelante sin rendirse, incluso cuando se presentan desafíos en una cualidad que puede llevar al éxito y al logro de metas o logros a plazo o a corto plazo, a largo o a corto plazo, sin importar, hermanos, lo que venga. Sinónimos de persistir, ¿qué es? Perseguir, mantenerse, continuar, insistir, perseverar. La palabra dice que si perseveramos hasta el fin, seremos salvos. Amén. Proseguir, insistir, hermanos, en lo que hemos creído. No desmaye. Amén. No desmayemos. Seamos persistentes en buscar a Dios. No importa lo que digan los demás. No importa lo que digan las personas. Si le dicen que es fanático, que ya le lavaron el cerebro,
Siga adelante a pesar de esos obstáculos. Amén. No se deje convencer por el mundo. Usías, después de que fue un personaje persistente en buscar a Dios, se dejó convencer nuevamente por el mundo, por el pecado. Y ahí vino el fracaso. Usted que ya está en los caminos de Dios, manténgase fiel, firme, persista, adelante. Amén. ¿Cuántos van a seguir adelante persistiendo en buscar a Dios? Colóquese de pie, hermanos. Bendito sea el Señor. Con el solo hecho de usted alabar a Dios, ya está demostrando que usted es una persona que busca a Dios. Persista, hermanos. No importa, no se deje dominar por lo que qué dirán. No se deje dominar por las amistades que quizás le presentan facilidad para seguir en el mundo, para hacerlo volver atrás, diciéndole que quizás algunas cosas que nosotros hacemos es fanatismo o legalismo, que las cosas no son así, que si nos contaminamos con ellos, que eso no es malo. Para ellos no será malo, pero la palabra sí dice que si nos contaminamos con el vicio, con el pecado, con la rebeldía, hermanos, eso es malo y eso lo lleva a la condenación. Persista usted ahí en el colegio, allí donde estudia, allí donde trabaja. Quizás hay oposición, quizás hay bullying, quizás menosprecio, pero no importa, sea persistente en buscar a Dios. Hágalo como dijo un día Josué: yo y mi casa buscaremos a Jehová, serviremos a Dios. Sirva a Dios, hermanos, a pesar de la dificultad, a pesar de la adversidad, a pesar de lo que venga, vale la pena servir al Señor. Gracias, Señor Dios Todopoderoso, por tu palabra, por la bendición tan grande que tú nos has concedido.